Del canal, bienvenidos a este tutorial. Vamos a ver esta fileteadora Siruba FY757A. Importante conocer sus partes, su sistema tensor. Aquí tenemos los tensores del filete, de la cadeneta. Por este lado izquierdo, por la parte de atrás, vemos este tensor pequeño muy importante, el tensor de la puntada de seguridad. Nos ayudará a conocerlo, pues, para tensionar. Otra característica es esta guía que tenemos acá, esta referencia para enhebrar, que muchas veces se pierde por alguna casualidad. Entonces nos ayudará aún más conocer las partes de esta máquina, sus tensores. Este tensor es el del looper inferior, superior, aguja, aguja. La primera aguja es de la punta de seguridad, la segunda del filete. Otra cosa que debemos saber y tener en cuenta como importante son sus loopers, ya que esto nos facilitará mucho. Vamos a verlos. Son 3 loopers. Entonces, moviendo el volante, aquí podemos ver esta barra. Quitamos este P para verla mejor. Esta barra que observamos, sobre este está montado el looper superior. Como su nombre lo dice, va por la parte superior de la planchuela. Ayudémonos con las pinzas. El segundo looper es el inferior. El looper inferior, como su nombre lo dice, va por la parte inferior de la planchuela. Entonces, pues ya tenemos 2 loopers, el superior y el inferior. El tercer y último looper importante, el de la puntada de seguridad. No sobresale mucho, pero sí lo suficiente para poder enhebrar esta parte. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta son sus guía hilos, los guía hilos del sistema tensor y de los loopers. Un tip, una forma rápida de entenderlos es los guía hilos que sobresalen más, los de la parte de afuera. Estos son para el looper inferior. Los que vemos más al fondo son para el looper superior. Aquí vemos inferior, superior. Muy bien, ahora el hilo de la aguja de la puntada de seguridad. Aquí vemos de dónde a dónde va. Y el del filete, su tensor, por el tanque de lubricación, guía hilos, sube por la palanca tira hilos importante, va de esta parte al siguiente guía hilo y baja derecho a la aguja. Muy importante conocer. Aquí tenemos el esquema y por último, pues el hilo del looper de puntada de seguridad. Como vemos, va del tensor a la leva. Se enhebra de adentro hacia afuera, o sea, de derecha a izquierda, luego al guía hilo, y del looper de la parte de atrás al frente y del frente al ojo de la aguja.